Hola y bienvenidos a una nueva clase. Las sesiones pasadas aprendimos un poco de las primeras etapas de la historia de México, del Lítico y del Protoneolítico. Sabemos muy poco de estas épocas porque los cazadores-recolectores casi no dejaban vestigios materiales con los que los podamos estudiar. Es hasta la aparición de los grupos sedentarios, gracias a la invención de la agricultura, que tenemos materiales suficientes con los que podemos recrear de una manera general una época. Así, con la invención de la agricultura, damos inicio con la siguiente etapa de México, el preclásico. Aquí es muy importante aclarar que la agricultura no se desarrolló en todo lo que es el actual México, solamente lo hizo en ciertas regiones. Esta es una imagen satelital de México. Obsérvala bien. ¿Cuál crees que es la zona en donde se pudo desarrollar la agricultura? Si vemos, el norte y el sur están de diferente color. El sur muestra un color muy verde, con el que podemos inferir que es porque tiene una densa vegetación y constantes lluvias que lo mantienen así. Tiene las condiciones ideales para la práctica de la agricultura. En cambio, el norte, pues, muestra una apariencia árida y poca vegetación. O sea, hace calor. Mucho calor. 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta en el noreste caliente. ¿Por qué hay un clima tan distinto entre el norte y el sur? Esto es porque del trópico de Cáncer hacia el norte existe un cinturón de altas presiones atmosféricas que rodea al mundo. Es esta parte amarilla que nos presenta el mapa. Este cinturón impide la presencia de nubosidad y por lo tanto de lluvias. Así las precipitaciones son menores y los climas más extremos. Hace o mucho frío o mucho calor. Es esta condición la que origina al desierto del Sahara y la que nos explica el por qué las culturas agrícolas no se pudieron desarrollar en gran parte del norte de México. Con el propósito de facilitar el estudio de las poblaciones sedentarias en el México prehispánico, se ha dividido al territorio en tres grandes áreas culturales: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. El término de Mesoamérica fue desarrollado por el antropólogo alemán naturalizado mexicano Paul Kirchhoff, y los términos de Oasisamérica y Aridoamérica son una derivación de esa propuesta. Mesoamérica significa en medio de América. Mesoamérica abarcaba lo que sería el sur de México y algunos países de Centroamérica. Al extenderse del trópico de Cáncer hacia el sur, tenía una marcada estación de lluvias durante el verano, y la notable presencia de actividad volcánica dotó de gran fertilidad a la región que después sería utilizada para la agricultura. En Mesoamérica podemos encontrar ecosistemas como zonas selváticas, ríos caudalosos, valles fértiles, zonas lacustres y un extenso litoral en el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe. Mesoamérica fue una de las regiones privilegiadas del mundo en que se desarrollaron las culturas originarias. Y no solo eso, fue una de las áreas culturales más extraordinarias y prolíficas del mundo antiguo. En estas tierras surgieron culturas mundialmente famosas como los mayas y los mexicas. En su designación del término Mesoamérica, Paul Kirchhoff consideró que las diversas culturas asentadas en estas tierras compartían elementos políticos, culturales, sociales y económicos. Entre los elementos compartidos destacan el maíz como alimento principal, la invención de una escritura jeroglífica, las religiones politeístas, es decir, que creían en varios dioses, la elaboración de códices, los conocimientos avanzados que tenían en astronomía y matemáticas, la construcción de pirámides escalonadas y de ciudades urbanizadas, la práctica del juego de pelota y los sacrificios humanos. Claro que también existía una gran diversidad en Mesoamérica, por lo que ha sido subdividida en 6 regiones culturales en las que se desarrollaron culturas con rasgos particulares.
Estas serían el occidente de México, el centro de México, la costa del Golfo, Guerrero, Oaxaca y la última región, la zona maya. Ahora vamos a hablar de Aridoamérica, que como su nombre lo dice, en esta área cultural predominaban las tierras áridas y semiáridas. La región abarcaba gran parte de lo que sería el norte de México y el sur de los Estados Unidos. Por las condiciones climáticas, los habitantes de esta zona siguieron viviendo como nómadas con una economía de apropiación, es decir, cazaban, recolectaban y pescaban. Se cree que pudieron llegar a asentarse por cortos periodos de tiempo, mas construían sus casas con materiales perecederos, por lo que no han sobrevivido hasta nuestros días. Acostumbraban a guerrear mucho entre ellos, por lo que las culturas de Mesoamérica y posteriormente los españoles los consideraron como salvajes. Así, aunque había una gran cantidad de grupos diferentes, fueron nombrados de manera general y despectiva como chichimecas, un vocablo de origen náhuatl que significa linaje de perros. Entre las culturas aridoamericanas más famosas podemos encontrar a los zacatecos, los pames y los guamares. Sus costumbres casi no variaban en el tiempo, salvo cuando llegaban a ser influenciados por los mesoamericanos. Y los aridoamericanos llegaron a hacer incursiones violentas en Mesoamérica, sobre todo durante el posclásico. E incluso muchas veces llegaron a volverse sedentarios en Mesoamérica. Un ejemplo de estos serían los mexicas. Pero los chichimecas que no bajaban a Mesoamérica continuaron con su estilo de vida hasta que llegaron los españoles y fueron obligados a cambiarlo. La frontera entre Aridoamérica y Mesoamérica no siempre fue la misma. Durante el periodo clásico, las condiciones meteorológicas permitieron que durante esos años la agricultura fuera favorable en territorios más al norte de lo normal, como Durango, Zacatecas y Tamaulipas. Esa fue una época de expansión para Mesoamérica, pero volvió a reducirse alrededor del siglo VIII, por sequías y crisis políticas. La región fue abandonada y volvió a ser una región de cazadores-recolectores. Vamos ahora con la última área cultural de México, Oasis América. Su nombre hace referencia a parajes aislados en el desierto que tienen mucha agua y vegetación. Abarcaba parte del suroeste de los Estados Unidos y del noroeste de México. Aunque tenía condiciones climáticas parecidas a las de Aridoamérica, tenía cuerpos de agua, como los ríos Gila y Asunción, que propiciaron suelos fértiles en sus inmediaciones. Llegó a estar habitada por grupos agrícolas que llegaron a poseer manifestaciones culturales complejas. Aunque poseían prácticas culturales distintivas, también tomaron algunas costumbres mesoamericanas, como la práctica del juego de pelota. Se cree que incluso estas dos áreas llegaron a crear un prolífico comercio entre sí. El surgimiento de las culturas sedentarias en Oasis América es bastante posterior al de las culturas mesoamericanas. Aproximadamente en el año 100 después de Cristo, ya podemos hablar de una generalización del sedentarismo en Oasis América. Hubo tres grandes culturas en la zona: la Nasazi, la Hohokam y la Mogollón. La Mogollón es la que más presencia tuvo en el territorio mexicano y la que construyó el asentamiento más importante, Casas Grandes o Paquimé, localizado en Chihuahua. Se aproxima que para el siglo XIV sobrevino el declive de las culturas de Mesoamérica, posiblemente provocada por saqueos de grupos chichimecas. Y es hasta aquí, con el declive de Oasis América, en que terminaremos la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.